Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a revisar en esta ocasión los efectos inmediatos que tiene la reforma de pensiones publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2020 y que inició su vigencia en 2021. Esta es una investigación realizada por la doctora Virginia Hernández Silva y su servidora Flor Tavera. Comentemos primero que esta investigación es de tipo descriptivo documental sobre la reforma al sistema de pensiones en 2020, comparándola con los sistemas de pensiones de la ley de 1995 que inició vigencia a partir del 1 de julio de 1997 y la ley anterior de 1973. Estamos hablando de la ley del Seguro Social, específicamente de la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. La reforma reciente, aprobada en 2020, busca disminuir los efectos negativos que el cambio de un sistema de beneficios definidos como lo tenía la pensión conforme a la ley 73 a un esquema de contribuciones definidas como lo tenemos en la actual ley del Seguro Social desde el 1 de julio de 1997, tiene en el monto que percibirán por pensión los trabajadores que estén incorporados al Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997. Recordemos que esta modificación que hubo hace un parteaguas en el esquema de pensiones y por irretroactividad de la ley en perjuicio del gobernado, una de las garantías constitucionales, no se puede aplicar una ley que perjudique al gobernado cuya vigencia de derechos inician antes de la vigencia de esa ley, como son los trabajadores que están registrados antes del 1 de julio de 1997 en el Seguro Social, a los que se les conoce como generación en transición. Esto es, los trabajadores que están registrados en el Seguro Social dentro del régimen obligatorio del Seguro Social pueden optar por pensionarse con la ley 73 o con la ley 97, la que les resulte mejor. Evidentemente es mucho mejor obtener una pensión con ley 73 que con ley 97. Encontramos estas grandes diferencias. Mientras que la ley 73 solicita únicamente 500 semanas cotizadas, la ley 97 pedía 1,250 semanas cotizadas. La ley 73 es un sistema de pensión por beneficios definidos. Esto quiere decir que el pensionado recibe su pensión pagada a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que en la ley 97 es un esquema de contribuciones definidas, lo que implica que en México quien se pensione bajo esta ley no se pensionará con un recurso del Seguro Social, sino con un recurso financiado por el monto que el propio trabajador tiene ahorrado en su Afore, en su administradora de fondos para el retiro. Este monto se va ahorrando a lo largo de la vida laboral del trabajador y es aportado en su mayoría por el patrón. Una parte por el propio trabajador y una parte por el Estado. La edad pensionaria no tiene cambio, 60 años para pensionarse por cesantía avanzada y vejez en cualquiera de las dos leyes. Sin embargo, la determinación de la pensión es muy diferente. Mientras que con la ley 73 depende de los últimos 5 años de salario y el número de semanas cotizadas y puede llegar a ser hasta del 100%, con la ley 97 esta pensión depende del ahorro en la Afore a la fecha de que se otorgue la pensión y se estima alrededor del 30% del último salario del trabajador, o si esta cantidad que se determina con base al monto ahorrado es inferior a la pensión mínima garantizada, aplicaría la pensión mínima garantizada. Como podemos observar, la ley 73 tiene mejores beneficios que la ley 97. Y apenas en este ejercicio de 2021 es que iniciaría los primeros pensionados que no tendrán derecho a pensionarse con ley 73. Es entonces hasta 23 años después de que inicia el sistema de contribuciones definidas que veríamos sus efectos. De ahí la necesidad
de reformar el sistema de pensiones en el año 2020, ya que en estudio de la CONSAR, el 60% de los trabajadores que en 2021 llegarían a la edad pensionaria no tendrían el mínimo de semanas cotizadas que solicitaba la ley. 1,250 semanas cotizadas no las tendrían. Lamentablemente, esta falta de cotización tiene su origen en el desempleo y la informalidad laboral. Otra característica de la reforma es que esta reforma conserva el esquema de contribuciones definidas, no cambia, no regresa al esquema de beneficios definidos que teníamos con la ley 73. Sería imposible regresar ante la inversión de la pirámide poblacional. La reforma de 2020 está basada en 3 ejes: el aumento de aportaciones para el retiro, la disminución del número de semanas cotizadas y la modificación a la pensión mínima garantizada. Vamos a analizar cuál es el efecto inmediato de cada uno de esos 3 ejes. El primer eje, aumento de las aportaciones del retiro, hace que pase el ahorro para el retiro de un 6.5% a un monto de un 15%. Se incrementa el ahorro para el retiro y en ninguno de los casos el incremento afecta al trabajador. El trabajador seguirá aportando exactamente lo mismo que antes. El incremento del 6.5 al 15% será soportado por el empleador, es decir, por el patrón, cuando vaya con un monto mayor de un salario mínimo. Si va de entre más de un salario mínimo hasta 4 UMAS, el patrón incrementará del 5.15 al 12.077 y con más de 4 UMAS hasta el 13.875. El patrón no se verá afectado si tiene al trabajador registrado con un salario mínimo, ya que en ese caso el gobierno será quien absorba el incremento. Sin embargo, si se tiene más de un salario mínimo y hasta 4 UMAS, solamente aportará una cantidad del gobierno, y para aquellos trabajadores con más de 4 UMAS no aportará ni un solo peso el gobierno. Este efecto inmediato no se verá en 2021, no se vio, no se ve en 2022. El efecto será a partir de 2023, ya que será entonces cuando comience el incremento paulatino de esas cuotas. Habrá entonces que revisar el efecto a mediano plazo, no a corto, no es un efecto inmediato, será un efecto a mediano plazo. Y posiblemente será un efecto en incremento de la informalidad laboral. El segundo eje, disminución de semanas cotizadas. En la ley 73 eran 500, en la ley 97, 1,250. Con la reforma 2020 se disminuye el número de semanas cotizadas necesarias para tener una pensión a 1,000 semanas e incluso por transitorios se baja. En 2021 fueron 750 semanas, en 2022 775, para 2023 800 y así sucesivamente, incrementando 25 semanas cada año hasta llegar en 2031 a las 1,000 semanas que considera la ley. ¿Qué efecto inmediato tiene? Pues mayor cantidad de trabajadores tendrán derecho a una pensión al disminuir el número de semanas cotizadas. Sin embargo, el efecto a largo plazo puede ser nulo si no se combate de raíz la razón por la cual los trabajadores no alcanzan 1,000 semanas cotizadas. Esto es, combatir la informalidad y el desempleo. En el tercer eje, que es la modificación a la pensión garantizada, pasa a una pensión garantizada que teníamos en el año de 2020 fija, es decir, sin depender de ninguna variable más que haber tenido 1,250 semanas. Esta pensión fija era de 3,289 pesos en 2020, que equivalía a un salario mínimo del año 1997 actualizado a pesos de 2020. Se reforma y a partir de 2021 la pensión mínima garantizada es de 2,622 pesos. Aparentemente es una pensión inferior a la de 2020, sin embargo recordemos que esta pensión aplica desde las 1,000 semanas cotizadas. Es decir, si no hubiera existido esta reforma, las personas que juntaran
por lo menos 1,000 semanas cotizadas, no podrían pensionarse, porque la ley del 97 exigía 1,250 semanas. Mientras que se incrementa el monto de la pensión mínima garantizada a llegar a una cantidad máxima de 8,241 semanas para aquellos trabajadores que tuvieran por lo menos 1,250 semanas cotizadas o más, y más de 5 UMAS. ¿Cuál es el efecto inmediato? Pues mayor monto de la pensión para la mayoría de las personas, el incremento de la tasa de reemplazo, y lo que sí observamos es que esta tasa de reemplazo solo supera la pensión que se ofrecería en la Ley 73 en el caso de trabajadores con salario mínimo. Aquí presentamos un porcentaje de la tasa de reemplazo de la Ley 73, 97 y 20, y observamos que únicamente en la Ley 73 es inferior que la reforma de 2020 en el caso de un salario mínimo. En los demás casos sí es mayor la tasa de reemplazo con la reforma, pero no llega a ser igual a la que se hubiera tenido con Ley 73. Como recomendaciones para futuras investigaciones es el estudio de los efectos a mediano plazo de esta reforma. En esta investigación únicamente se analizan los efectos inmediatos que tuvo la reforma y hay que revisar cuáles serían los efectos a mediano plazo, porque se estima que un incremento al costo del trabajo formal puede tener una incidencia en incremento en la informalidad laboral en nuestro país, que actualmente alcanza el 60%. Agradecemos mucho haber seguido esta transmisión. Quedamos a sus órdenes. Excelente día.